Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Buenas noches, Marta. Buenas noches, Manuel Felipe. ¿Cómo se titulan los periódicos para que sean atractivos? Bueno, y ahora prácticamente escribimos en titulares y terminaremos hablando en titulares. Dicen que hoy en día es difícil encontrar buenos titulares en los medios de comunicación. Los motivos son diversos. Por un lado, fue la prensa escrita hoy sustituida en la cotidianidad por alternativas radioeléctricas y ahora con las redes sociales, la que hizo inmortales los buenos titulares. Fueron una herramienta indispensable para atraer la atención del público sobre el medio, enfatizando con creatividad el núcleo de una noticia. Lo cierto es que los titulares han marcado momentos muy importantes en la historia de la humanidad, pero detrás de ellos hay talento y dedicación. Crear un titular no es cosa de soplar y hacer botella, es un arte, todo un oficio dentro del periodismo, el cual no todos manejan con destreza. Una parte diferenciada de la noticia son sus titulares. Titular correctamente las noticias es una tarea difícil que el periodista debe conseguir dominar. Se trata de condensar la esencia de la información en un número de palabras limitado. Despiertan el interés del lector por la noticia, deben incitar a la lectura de la información. Si al lector no le interesa el titular, no procederá a la lectura del resto de la noticia. La industria de los medios de comunicación impresos específicamente tiene más de 100 años. De hecho, en los últimos tiempos se habla que es una especie de gran negocio que empieza a entrar en decadencia. Por muchas razones, cambio de hábitos de lectoría, el cambio de visión que tienen los jóvenes de la manera en que se van a informar y específicamente por el crecimiento inaudito además de los medios digitales y de todo lo que se conoce como redes sociales. Eso nos lleva a algunas reflexiones a la hora de tocar el tema de un buen título y lo que tradicionalmente se conoce como un título. Un título es una frase muy corta que debe contener además todos los elementos que complementan una frase, verbo, sujeto, predicado. Si no tiene esos elementos ya no es un título en el sentido tradicional, en el sentido profesional de lo que es transmitir una información. Puede ser una consigna, puede ser un llamado a la comunidad, pero no es un titular. Por ejemplo, grandes titulares que recuerde, o bien porque los vivimos, o bien porque los hemos visto en los textos de la historia del periodismo, es aquel que rompe con la tradición del periódico más importante de Estados Unidos como el New York Times, que tiene un estilo de titulación bastante largo y casi nunca rompe su esquema de diseño a la primera página. Cuando el hombre llega a la luna, rompe con una sola línea y le cuenta al mundo que el hombre caminó en la luna. Ese es un titular que además contiene un toque editorial, porque más allá de la comunicación de una información, se da a entender que hay un cambio en la historia, se da un mensaje diferente a lo que es la noticia pura y simple. Y entre otras cosas, se motiva a una población que, como todo el mundo lo sabe, estuvo pendiente por millones de la transmisión en directo de la llegada del hombre a la luna. Y aquí comienzan entonces a aparecer estos elementos que sujetan a grandes debates en las salas de redacción de qué es el título finalmente. Bueno, veíamos algo de eso allí, pero para conversar sobre esta técnica, que más que técnica yo creo que es un arte, que es titular la noticia, tenemos aquí a la profesora Magali Ramírez. Ella es profesora de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello. Magali, bienvenida. Gracias. Aquí a la hora clave. Sabemos que el titular es muy importante para una noticia, para cualquier medio de comunicación. Ahora, ¿qué hace al titular un buen titular? Es decir, ¿cómo se hace para hacer buenos titulares? Bueno, en principio lo más importante es la acción, es decir, el título de una información, cualquiera que ésta sea, tiene que estar impregnado de acción. La acción que va envuelta en toda la noticia. Eso en primer lugar. Y debe encerrar características particulares que tienen que ver, aparte de la novedad y de lo fresco, tiene que ser realmente impactante y dramático, creo yo, ¿no? Dramático en el buen sentido de la palabra, puede decir, todo aquello que lleve cierto drama llama la atención y la finalidad última del título
además de concentrar un poco el criterio noticioso, es llamar la atención. Ahora, ¿por qué no todo el mundo titula bien? Es decir, hay buenos titulares, hay malos titulares, hay titulares impactantes, hay titulares fastidiosos, que no lo llevan a uno, no lo inducen a la lectura de la noticia. Ahora, ¿por qué esto es tan complicado? Porque es complicado, ¿no? Bueno, en realidad, complicadísimo no es. Complicado puede que sea. Porque de lo que se trata es que la gente agudice el criterio periodístico y agudice el sentido de las palabras. Esa combinación a veces no se logra, sobre todo si no se ejercita. Y evidentemente hay que tener cierta picardía también para lograr un buen título, ¿no? Que no, a ver, un buen título no significa que sea una cosa sumamente escandalosa, ¿no? Hay títulos informativos, meramente informativos, que tienen que ser bien atractivos. No estamos hablando de títulos amarillistas ni sensacionalistas, nada de esto. Que también son válidos, por supuesto, cuando hay grandes acontecimientos, sobre todo acontecimientos que involucran sucesos de sangre, ¿no? Y tal. Y eso es inevitable. Ahora, el componente fundamental para hacer buenos títulos es que el periodista, como comentaba hace un instante, debe de ser un burócrata del periodismo y pase a ser un actuante del periodismo. Es decir... Ajá, ¿cómo es eso? Bueno, ¿Cómo es eso del burócrata del periodismo? Bueno, el burócrata del periodismo es aquella persona que uno le dice, hazte un título ahí, y entonces mecánicamente hace el título, pero no lee la noticia, no tiene la rapidez como para leerla. No se consustancia con el contenido. Exacto. Y inmediatamente, después que tú la lees, la revisas un poco y tal, te das cuenta perfectamente bien que hay 2 o 3 palabras claves que son fundamentales para lograr un buen título. ¿A titular se enseña o lo que es más importante es un poco la agudeza y la intuición? Hay un poquito de cada cosa. Pero lo fundamental, ¿sabes qué? Como todo en periodismo, en cualquier ejercicio comunicacional, es la práctica. Tienes que practicar, o sea, tienes que titular mucho, pues, para ir acomodando la cosa, ¿no? Porque no todo el mundo tiene el olfato y la intuición propia del ejercicio como tal. Pero uno con el tiempo va amoldando y sacando. De tu experiencia aquí, qué medios y qué periodistas, si pudieras mencionar algunos, han tenido esa habilidad tan importante para transmitir? Bueno, yo creo que la prensa deportiva, por ejemplo, ha dado muy buenos títulos, en general, ¿no? Y la época gloriosa anterior de Meridiano se caracterizó bastante por tener títulos de impacto, sobre todo por esta cosa de la pelota, el básquet, que tú puedes resumir en 3, 4 palabras el triunfo de un equipo o la derrota de alguien, ¿no? El Globo fue un buen periódico titulador, porque yo recuerdo que una de las personas de mis viejos periodistas que yo recuerdo que titulaban muy bien está Rafael Villasana. Sí. Tenía un sexto sentido para titular que era impresionante. Y nos enseñó mucho, porque él nos devolvía lo que a él no le parecía, nos los devolvía. Decía, titula otra vez. Exacto, y había que titular otra vez. Bueno, hay excelentes periodistas, si uno se pone a nombrarlos, además va a dejar por fuera y es inelegante. Pero en términos generales, es que hay épocas, ¿sabes? Y tendencias. La tendencia hoy en día en los medios es alargar el título. La gente dice que es que como se lee menos, cosa que es mentira, por cierto, que como se lee menos, entonces es necesario alargar los títulos, hacerlos explicativos. Y los títulos se transforman en una especie de telegrama, sí, que más bien, en mi criterio modesto, creo que la gente lee el título y después no lee la información, porque así tiene es. todo allí, ¿no? Y una de las finalidades del título es inducir a la lectura de la información, claro. Atractivo. Y además, cuando el título es muy largo, está el recurso del antetítulo, el subtítulo, el sumario, por Dios. Ahora, quizás Entonces, nos vamos a convertir todos en buenos tituladores,
porque resulta que ahora con las redes sociales, especialmente con Twitter, la gente lo que lee son titulares prácticamente, ¿no? Y se acostumbra a resumir y a decir en pocas palabras lo que quiere sugerir, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que es difícil porque yo reviso mucho Twitter Sí. y, y ahí hay un problema de sintaxis, Claro, hay pero por unos supuesto. severos problemas Claro. que ciertamente, pues lo importante son los 140 caracteres, pero también es importante que la idea sea coherente y que esté bien redactada. Entonces, la gente en 140 Sí, que la gente caracteres... entienda, que la gente le llegue. Claro, que la pueda- gente en 140 caracteres no está logrando expresar lo que realmente quiere decir. Hay un diario que a mí me parece, no sé, pero me parece, desde que tengo prácticamente uso de razón, que ha sido muy hábil para eso, sobre todo cuando estaba bajo la dirección de Nelson Luis Martínez, que es Últimas Noticias, que ha sido muy impactante en sus titulares siempre, ¿no? El diario Últimas Noticias. Tuvo una época, pero ahorita Tuvo es una época. lamentable. Sí, bueno, es verdad. mi es decir, criterio. ahorita yo creo que todo ha No, perdido. ahorita es lamentable porque una razón chiquitica. Porque la utilización del lenguaje allí no ha sido la más adecuada. Y en ciertos momentos se ha abusado del neolenguaje. Y entonces eso distorsiona por completo el sentido real de lo que se quiere decir. Claro. Bueno, pero en líneas generales, si yo tuviera que decirte, bueno, ya tenemos que terminar, pero si yo tuviera que decirte tú como profesora, ¿qué le dices a tus alumnos en titular de lo que debe ser un buen titular? Considero que deben ser ideas muy cortas, con no más de 5 términos, de 5 palabras, preferiblemente sin verbo activo, sustantivo, adjetivo, impactantes, que sean impactantes, cortos, muy directos, para que enganchen al lector a ver la noticia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gracias Magali a ustedes Ramírez, por la invitación. profesora de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello.